Bueno, yo creo que ya llegamos al final casi de la jornada, solo nos queda este acto, después la conferencia de cierre o el acto de cierre. Ha sido una jornada muy intensa, yo sé que todos estamos ya cansados, casi agotados, vamos a intentar no robaros más tiempo, vamos a ir directamente a lo que sería la lectura de las conclusiones que se han elaborado en cada uno de los 4 talleres que se han celebrado en esta tarde. En primer lugar, y para el taller de la vivienda y las condiciones de vida, tenemos a Irene Daza Ríos, puesto que Ángela Barrios, que lo ha moderado, ha tenido que irse por tema docente. En este caso, vamos a intentar ser breves en la lectura y prácticamente no nos va a dar lugar a mucho más. Irene, cuando quieras. Bueno, yo voy a ser breve, entre otras cuestiones, porque me voy a ceñir a lo que hemos acordado con el resto de compañeras y ponentes de la mesa, con lo cual no me salgo de lo estipulado. En primer lugar, nosotros hemos elaborado una serie de conclusiones, pero también hemos detectado una serie de dificultades o problemas que queríamos pues compartir con todos vosotros y después las conclusiones lo reforzarán. Lo primero es que tenemos una dificultad de acceso a vivienda adecuada, ¿vale? Hay problemas de habitabilidad y problemas de acceso a la financiación de la regeneración urbana. Esos son los 3 problemas que hemos detectado y en base a los cuales hemos elaborado una serie de conclusiones. La vivienda tiene la capacidad intrínseca para reducir la pobreza. Es un bien de primera necesidad. La segunda conclusión, es difícil el acceso a la vivienda por parte de familias jóvenes y monoparentales. Otra conclusión más, tener hijos es un factor de riesgo de pobreza. Familias con nivel socioeconómico medio también están teniendo problemas de desigualdad. Es necesario contar con una planificación y con colaboración entre las administraciones. Es necesario reforzar la plantilla de trabajadores sociales de los ayuntamientos con el objeto de hacer llegar los recursos de los programas de financiación de la rehabilitación de viviendas y bloques para la mejora de la seguridad y habitabilidad, garantizando así entornos adecuados para asegurar la calidad de vida de las familias. Es necesario trabajar para regenerar el sentido de identidad en los barrios, para que los vecinos recuperen el sentido de pertenencia. Promover las asociaciones de vecinos. Sabemos que han tenido un papel importante en la resolución de problemas. Potenciar los ayuntamientos de barrios. La regeneración de barrios y centros históricos es imprescindible con el doble objeto de renovar edificios y entornos urbanos para mejorar la resiliencia ante los efectos del cambio climático y asegurar la eficiencia energética de los edificios de vivienda, pero también como estrategia de revitalización de la ciudad existente, con costes asumibles para familias jóvenes, favoreciendo la convivencia intergeneracional y evitando la gentrificación. Es preciso construir una estrategia de gestión de recursos para la regeneración de barrios, que incluyan acuerdos con empresas privadas y entidades bancarias. Promover la intermediación social con entidades bancarias. Agentes del sector de la construcción deberían trabajar en la generación de edificios y entornos urbanos que estimulen las relaciones entre vecinos, prestando especial atención a las condiciones que incidan en mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable, los niños y nuestros mayores. La vivienda es un bien de consumo, pero también un bien de inversión. Es preciso regular el mercado de alquiler y de compraventa. Debe haber un equilibrio entre ambos mercados. Y por último, ¿sí?, la colaboración entre vecinos, nuevas formas de vida, co-living, cohabitar, los conocidos corrales vecinales y las viviendas intergeneracionales. Esas han sido las 11 conclusiones que desde la mesa hemos destacado. Sí que hemos acordado, porque es verdad que ha sido bastante interesante, que las desarrollaríamos un poco más. De hecho, nos hemos facilitado un canal de correos, con lo cual este documento se complementará y se pasará después al foro para aquellas personas que quieran acceder a él, ¿vale? Hemos quedado en retroalimentar aún más esas conclusiones porque el grupo de trabajo ha sido bastante bueno. Perfecto, Irene, pues muchísimas gracias. Bueno, cometió la grosería de no presentarme ni a mí mismo. Mi nombre es Ignacio Aizcar y soy asesor del Defensor del Pueblo Andaluz. El segundo de los talleres, que es el que se ha dedicado a la salud mental y que ha moderado a Antonio Garrido Porras. Cuando quieras, Antonio. ¿Puedo poner este? Sí, por favor. Vale. Bueno, a ver, no lo tengo tan... pero lo entregaremos más. Pero no se escucha, pero ¿me va a escuchar? Sí.
Debería escucharse el... ¿Sí? ¿Vale? Bien. Bueno, digo que entregaré la síntesis un poquito más elaborada. El grupo inicialmente partió de una especie de fotografía que yo trasladé relacionada con el informe del 2021 de la Defensoría del Menor, específicamente que abordó los problemas de salud mental y muy centrado en la salud mental de la infancia. Y bueno, no voy a destacar todas las conclusiones de ese informe, pero algunas tenían que ver con el fuerte impacto, sobre todo a raíz de la pandemia, pero que se venía dándose en el tiempo, de los problemas de salud mental en este grupo de población, la saturación de los servicios y de los recursos de salud mental para dar cuenta o para satisfacer esta alta demanda, el predominio de los tratamientos farmacológicos en detrimento de otro formato psicoterapéutico, la deficiente coordinación entre los distintos niveles, los déficits en formación específica de los propios profesionales de salud mental respecto de la salud mental infantil y adolescente, la especial desatención crónica que han tenido ciertos subsistemas del sistema de atención a la infancia de especial vulnerabilidad, como el sistema de justicia juvenil o el sistema de protección de menores, la ausencia de espacios hospitalarios adecuados, adaptados a las necesidades de este grupo de población, el fuerte incremento que se había apreciado del suicidio, la necesidad de un sistema de información que dé cuenta de los problemas de salud mental de este grupo de población y el priorizar prevención y detección precoz. A partir de ahí hubo dos introductores, un Javier Romero, que es psiquiatra, hasta hace poco ha sido director del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía, que lo fundamental vino a abordar de qué manera se viene dando un proceso de él llama psicocentrismo o de psicologización, de remedios psi a mucho malestar social, que de alguna manera lo que hace es despolitizar ese malestar social y buscar respuestas que se basan en lo individual, en la interiorización de la culpa respecto del éxito o el fracaso que tienen las personas, etcétera. Dio cuenta del fuerte incremento que se ha venido dando en el tiempo en el consumo de fármacos, sobre todo antidepresivos. Más del 10% de la población en Andalucía toma antidepresivos y además crónicamente, no se desprescriben, ¿no? Bueno, en lo fundamental, lo que se planteaba desde su perspectiva es la mayoría de los problemas de los malestares tienen que tener respuestas multidimensionales y fundamentalmente no desde el sistema de salud. Se han perdido las respuestas naturales que daban las redes sociales, los vínculos colectivos y se han buscado fórmulas especiales en formato de expertos que den soluciones. Soluciones, digamos, cuasi mágicas, basadas en diagnóstico o en etiquetajes que no tienen realmente evidencia científica. El diagnóstico psiquiátrico es un diagnóstico negativo, no es como otros diagnósticos y básicamente lo que se hace en gran medida ha funcionado como un mecanismo de control social y, ya digo, sustentado en explicaciones etiopatogénicas basadas en moléculas, que si la serotonina o la dopamina, pero que realmente lo que han hecho es anclar a mucha gente en un estilo de vida basado en el consumo de medicamentos y en la, digamos, visión de los problemas o los malestares como problemas psicopatológicos, ¿no? Entonces planteaba la necesidad de generar estrategias de prescripción de fármacos, de construcción de los diagnósticos. Hay que buscar diagnósticos contextuales. Alguien decía, creo que era Feliciano Roda también, que si tú en tu zona, en un colegio, te hablan de un trastorno, un TDAH, pero si en el mismo colegio hay 15 TDAH, pues probablemente haya que evaluar el contexto escolar y no tanto a esos 15 TDAH, ¿no? E incluso abrir el debate sobre cómo el malestar puede ser una herramienta de politización, ¿no? O un instrumento que dé a las personas recursos en la medida en que se le dé una distinta lectura, ¿no? Por tanto, salir un poco de los contextos sanitarios de respuesta a los problemas que se entienden, hacer lecturas no psicopatológicas de todos los malestares y además no basar en recursos, en competencias personales o interiores.
Esa es una pata que luego se ha seguido discutiendo y la elaboraré mejor cuando se la dé las conclusiones a la comisión. La otra pata de la reflexión la ha hecho Cristina Cortés, psicóloga clínica, basada en la importancia que cada vez la evidencia muestra que tienen las primeras etapas de la vida infantil y, en su caso, las experiencias adversas en esa etapa. La importancia medular que tiene el vínculo de apego que se genera ya en el propio proceso de gestación, que de alguna manera, por decirlo así, la ecología emocional, donde se dan las primeras, se construye la arquitectura funcional y estructural de los cerebros y permite pues estructuras más sólidas, con mejor pronóstico o al revés, ¿no? Por tanto, los programas tienen que empezar por cuidar a ese primer entorno materno donde se empiezan a gestionar o a gestar esos vínculos, ese vínculo de apego fundamental, que es el que, de alguna manera, es la infraestructura psicológica que determina luego la prosperidad de esa persona, el bienestar, etcétera. Esto ya se ha estado comentando aquí. Hay que buscar estrategias de intervención en las etapas más precoces. Lo que se llama perspectiva de ciclo vital viene a decir que la etapa 0-3 años, 0-6, es la etapa más importante de la vida, con diferencia, donde ocurren más cambios, donde hay periodos sensibles, periodos críticos, etcétera, etcétera. Por tanto, las prioridades políticas tienen que retrotraerse a esas etapas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se ha establecido cierta discusión y voy a señalar algunas cuestiones de las que se han planteado, ¿no? Intervino Juan Carlos Maestro, que ahora mismo es psicólogo clínico y trabaja en la Consejería de Salud coordinando el programa de salud infantil y, bueno, vino a poner encima de la mesa un poco, así también muy telegráficamente, las líneas de desarrollo que se están en las que se está intentando avanzar y que tienen que ver con, por un lado, el reconocimiento de la fuerte indigencia de recursos profesionales que tiene el sistema. Por otra parte, las propias descoordinaciones internas que tiene el sistema, se está trabajando en eso. Se está reforzando realmente, a pesar de todo, la dotación de recursos profesionales, a pesar de que hay dificultad en encontrar algunos perfiles, pero se están incorporando psicólogos clínicos en atención primaria, en unidades de salud mental comunitaria, y además se está intentando mejorar la derivación de tal manera que el tercer nivel, que son las unidades de salud mental infantil, pues aborden realmente pues los trastornos graves, las hospitalizaciones de corta estancia, la hospitalización de día. Se están creando plazas hospitalarias para adolescentes con trastorno mental grave y también se están intentando buscar fórmulas de atención domiciliaria y de hospitalización domiciliaria. Estamos hablando del grupo de población joven. Más cosas se han señalado, por ejemplo, la dependencia que tiene muchas veces la prestación al etiquetaje. Para tú cobrar una prestación por TDAH te tienen que diagnosticar de TDAH o algo así, ¿no? Y igualmente, pues, y muchas veces también la percepción que hay desde fuera de la dificultad o lo inaccesible que es el sistema de salud mental específicamente. Más cosas. Se habla de la ley de atención temprana. Es verdad que atención temprana aborda trastornos del desarrollo, no específicamente trastornos de salud mental, pero bueno, Daniel Fito, que también está aquí, que es jefe de servicio de atención temprana, pues ha mostrado, digamos que lo que se está trabajando es en acortar los tiempos de respuesta, en la necesidad de abordar la continuidad asistencial más allá de los 6 años, que es hasta donde llega la atención temprana. Hay dificultad en encontrar algunos perfiles profesionales para las unidades de atención infantil temprana, pediatría, psicología clínica y también la importancia de incluir a los EOE en el tramo 0-3 años. Bueno, había pediatras sociales en el grupo, pediatras de primaria, que igualmente han mostrado desde su experiencia la necesidad de contextualizar las evaluaciones. Los problemas de salud de los niños están fuertemente afectados por los determinantes sociales, también los de salud mental. La importancia de reforzar estrategias que ya tenemos en el sistema de salud, por ejemplo, el proyecto Apego, la promoción de parentalidad positiva, la preparación al nacimiento, en el seguimiento de la salud infantil. Y por último, decir que se ha solicitado a la coordinación del evento, pues que a lo mejor la posibilidad de intercambiar el directorio de direcciones de correo, tal, porque ha habido gente que se ha conocido ahí que le interesaría poder mantener ese contacto, ¿no? Y bueno, pues en principio
más o menos el debate ha sido eso, en una atmósfera cultural que promociona una felicidad y permanente y una incapacidad de tolerar el sufrimiento normal de la vida y tal, pues como las tendencias fundamentales que estamos internalizando como sistemas públicos es individualizar, medicalizar, psicopatologizar, etcétera, etcétera, y cómo tenemos que salir de ahí. Además, tenemos que hacerlo colaborativamente porque los retos de salud mental, como la mayoría, no tienen respuestas sectoriales, sino multidimensionales e intersectoriales. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Pasamos ahora... Pasamos ahora al tercer taller de Educación, Proyecto de Vida y Nuevas Oportunidades. Jesús Gutiérrez Palacio, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, a ver si soy capaz de exponer todas las ideas que... ¿No? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Yo de todas maneras tengo una pequeña voz. Bueno, a ver si decía que a ver si soy capaz de exponer todo lo que se ha dicho en el taller. Que empezamos con la exposición de las tres personas que estábamos, bueno, un poco moderando el debate. Y en principio pues hablábamos inicialmente, pues abriendo el debate, pues de los proyectos preventivos como proyecto Hiedra, el proyecto de Escuela de Segunda Oportunidad, ¿no? Viendo las dificultades de estos jóvenes que abandonan el sistema educativo, de las causas que le pueden llevar al fracaso y por qué se produce ese abandono escolar, que no es un fracaso de ellos, ¿no? Que decían también ahí que es un fracaso del sistema, ¿no? Que no lo... Esto es normal que te llamen... Y cuando fracasa no hay una respuesta ni pública ni privada, ¿no? Porque ni educación coge, o sea, al abandonar, ni educación se dedica a estos chicos y tampoco están para el empleo y empleo tampoco los acoge y no hay esa respuesta. Y sobre todo porque nadie apuesta por ello porque no se consiguen objetivos inmediatos, ¿no? El tema del proyecto de vida no es un proyecto a un año, sino un proyecto a tiempo y nadie apuesta por un proyecto de largo alcance, ¿no? Por otro lado, se comentó y se reflexionó sobre lo que aporta un modelo de comunidad de aprendizaje dentro de un formato de un centro educativo, ¿no? Que aporta aprendizaje y convivencia, que transforma las dificultades en posibilidades y oportunidades, que construye modelos igualitarios, que es una forma de avanzar, y pone en el centro a la persona, a la familia, al entorno, que eso tiene un efecto multiplicador. La continuidad del proyecto es un proyecto continuo que lleva muchos años también realizándolo en el Colegio Ubalburu de Dos Hermanas, ¿no? Y esa continuidad pues le hace generar vínculos en el tiempo con la familia, con las personas. Después también desde el Servicio de Orientación y Atención a la Diversidad se ha comentado que los programas que se desarrollan, ¿no? Desde la Consejería de Educación y los proyectos que desarrollan como estrategia de inclusión orientativa. Ya después en la mesa de debate pues se empezó planteando la desmotivación de los jóvenes como un problema inicial que conduce al abandono y esa desmotivación también se ve reflejada desde las familias. Ahí se hacía también hincapié en eso, que no es la persona quien fracasa, que es la escuela la que fracasa. Y también se hacía mención a que la pobreza en Sevilla debe ser un elemento curricular para que todo el mundo conozca, porque hay una realidad que está ausente en nuestras vidas. Hay familias que no conocen que hay gente que tiene muchas necesidades, ¿no? Y entonces, un poco es concienciar a toda la sociedad de ese elemento, ¿no? Porque hay gente que no sabe, ¿no? Realmente que esa realidad existe. Después también nos comentaban sobre la pobreza oculta de los menores migrantes y sobre todo, en especial, las mujeres. Y también se comentaba de estos chicos y chicas de 18, que a los 18 años, pues a esa edad dejan de tener oportunidades. El sistema abandona a los 18 años, una vez que sale de una casa de menor, una vez que pues hay un sector también de la población que tiene una fecha de caducidad, ¿no? y dejan de tener oportunidades. La complejidad de tener un espacio también para investigar entre las distintas instituciones, ¿no? Se comentaba también y se hacía hincapié en que empleo y educación debían de sentarse a trabajar juntos.
nos planteábamos que qué sentido tiene el diseño curricular del currículum educativo, que hay 8 competencias, porque tenemos que estar inventando si dedicarse a las 8 competencias y centrémonos en ellas, ¿no? Se hablaba también eso de la inflexibilidad del sistema educativo. El trabajo, también pues trabajar por el trabajo decente de los profesionales que trabajan en el sector, que hay, sobre todo en el sector social, hay también mucha precariedad en el trabajo, ¿no? No hay manera desde educación de hacer seguimiento de los estudiantes que están fuera del sistema. Nos comentaban que, bueno, una vez que un chico fracasa, ya no se tiene más datos de él, ¿no? Y no hay forma de hacer seguimiento. Hay que medir y evaluar, una cosa que ha salido constantemente en el día de hoy, y priorizar qué es lo que tenemos que medir, ¿no? Hay proyectos que se pierden, que no continúan. Los proyectos tienen también una fecha de caducidad y una vez que se pierde, nadie lo evalúa, se quedan ahí en el tiempo, ¿no? Y entonces hacemos muchas cosas, pero no hay una evaluación constante de las cosas que se hacen, ¿no? Como digo, eso ha salido hoy, en el día de hoy, bastantes veces. En cada escuela que sea una unidad transformadora de su entorno, una propuesta, que haya más respaldo institucional a proyectos que funcionan. También incorporar otros profesionales a los equipos de orientación educativa y que esto sea por normativa, no por una idea de cualquier centro, sino que esté más institucionalizado. Que los educadores sociales son profesionales muy necesarios en estos entornos educativos. También se hablaba de la demanda de programas de bienestar emocional, pero hacer antes un análisis de qué se necesita. Intervenir con la familia y bajar también la ratio de atención, ¿no? Que bueno, se atiende a muchas personas, un profesional atiende a muchas personas y habría que bajar un poquito la ratio para una mejor atención. Sobre el pacto educativo se decía de blindar el apoyo a la educación y poca estabilidad de los proyectos y los profesionales y se pierden datos y vínculos y favorecer el trabajo integral y territorial. Un poco era lo que hemos comentado y me he acordado de todo, ¿no? A la hora de... Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Nos queda el último taller. El último taller ha sido sobre desarrollo sostenible y calidad de vida en jóvenes. Me ha tocado a mí tener el honor de moderar ese taller. La verdad es que ha sido un taller un poco atípico, un poco ecléctico, un poco diferente. Nosotros lo que hemos hecho fundamentalmente es buscar una serie de cuestiones que queríamos plantear en relación al tema desarrollo sostenible y relación infancia, provocar un debate concreto de esas preguntas e ir a las conclusiones. En eso seguimos un poco el modelo que ha planteado Irene, que es ir concretamente a las conclusiones, y no hemos recogido tanto el debate, que ha sido muy rico, muy intenso y muy divertido, por cierto, sino que lo que traemos son las conclusiones. Pero no las voy a leer yo, y no las voy a leer yo porque otra de las cosas atípicas que ha tenido este taller es que, bueno, nosotros... ¿Me permitís una pequeña crítica moderada a la organización, para la que, por otro lado, no tengo más que elogios y felicitaciones? Y es que hemos caído un poco en el error de siempre. Hemos hablado de los niños, de las niñas, de la infancia, de la adolescencia, pero no hemos escuchado a la infancia ni a la adolescencia. Hablamos de ellos, decidimos lo que tienen que hacer, cómo los vamos a solucionar sus problemas, pero no los escuchamos. Y si no los escuchamos, es muy posible que nos equivoquemos. Nosotros hemos tratado un poco de corregir ese error, y para ello le hemos pedido que estuviera con nosotros en el taller como introductora, participando además muy activamente a Natalia Merelo Toledo, que es miembro del Consejo de Participación de la Infancia que tenemos en la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, que tiene mucho que decir, tiene muchísimo que aportar y además está queriendo que la escuchemos. Ella es la que nos va a traer las conclusiones, pero os puedo asegurar que ha sido uno de los elementos más activos durante todo el taller y de los que más ha aportado y de los que más hemos aprendido. Creo que no me equivoco al decirlo por los que estáis aquí, que habéis estado en el taller. Natalia, cuando quieras. Muchas gracias.
Bueno, pues empezamos con factores que inciden en el cambio climático. Queríamos primero lanzar una pregunta general a todo el grupo para después ir especializándonos en distintos campos. Así que, en este caso, el cambio climático es una emergencia actual que nos afecta a todos por igual. Tiene mayor incidencia en determinadas poblaciones o colectivos vulnerables. Hemos debatido en el taller sobre si la infancia y la adolescencia puede ser uno de esos colectivos especialmente afectados por el fenómeno señalado. Y en conclusión hemos sacado que la infancia y la adolescencia es uno de los colectivos que sufre de manera más directa e intensa las consecuencias del cambio climático. Dentro de este grupo existen otros colectivos que de manera singular son víctimas de las graves consecuencias del cambio climático. Infancia migrante, niños y niñas que se ven obligados a abandonar sus hogares y tierras como consecuencias de las hambrunas derivadas de sequía, inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos. Infancia en situación de pobreza energética, niños y niñas que padecen las consecuencias de las olas de calor y frío extremos en hogares que no disponen de equipamientos o recursos económicos para mantener a los hogares en temperaturas confortables. Situaciones que comprometen el derecho de todo menor a una calidad de vida adecuada. Ahora ya especializándonos en distintos campos, hemos entrado en relación entre el modelo económico y el cambio climático. La cuestión debatida se ha centrado en determinar si es posible luchar eficazmente contra el cambio climático con el actual modelo económico o, por el contrario, es necesario un cambio radical de modelo o paradigma económico. Para realizar este trabajo hemos puesto a las personas componentes del taller en la tesitura de tener que elegir por un crecimiento sostenible dentro del actual sistema o, en caso contrario, por un sistema totalmente nuevo que incluya la opción de crecimiento sostenible. El resultado final ha sido que una amplia mayoría ha inclinado por la creación de un nuevo modelo económico. En conclusión, hemos sacado: quienes apuestan por conservar el actual modelo lo hacen argumentando las dificultades para su cambio, pero, en cualquier caso, la herramienta necesaria para hacer efectiva dicha modificación pasa por la movilización social. Segunda conclusión sería: quienes, por el contrario, tienen el convencimiento de que es necesario crear un nuevo sistema económico para tener éxito en la lucha contra el cambio climático, señalan a la educación como el principal instrumento para conseguir un nuevo modelo. Una educación que debe ir dirigida no solo a la infancia, sino también a los adultos. Y como tercero, junto a la herramienta de la educación, existen otros mecanismos que se perfilan necesarios para los cambios a conseguir: participación y activismo, especialmente de los jóvenes. No olvidemos que la justicia social debe ser el objetivo último al que ha de aspirar cualquier cambio de modelo económico. Como tercer tópico, tenemos el compromiso social de las nuevas generaciones ante el cambio climático. El cambio climático siempre ha estado en la agenda para su intervención en las generaciones futuras. Se ha acabado la espera. Las nuevas generaciones son las más afectadas como consecuencia de la emergencia climática. Es justo que sea sobre ella sobre la que recaiga una mayor responsabilidad en cuanto a su compromiso social y activismo en la lucha contra el cambio climático. En este contexto, hemos debatido asimismo sobre si es real el compromiso ecológico de las nuevas generaciones o, por el contrario, se trata de un simple postureo. Se traslada a las nuevas generaciones una mayor carga de responsabilidad en la lucha contra el cambio climático. No es justo. Se trata de una responsabilidad que debe de ser compartida también con las personas adultas. Para trabajar en esta responsabilidad compartida se precisa de herramientas de participación y espacios intergeneracionales de escucha mutua. Y el compromiso ecológico de las nuevas generaciones es real, a pesar de que están sometidos a una mayor presión en la sociedad de consumo. Y ya como último tópico, el activismo ecológico como solución frente a la ecoansiedad. La crisis climática tiene impacto en la salud mental de la infancia, adolescencia y juventud, además de que afecta también en la salud física. Entre este colectivo se produce el fenómeno conocido como ecoansiedad. Hemos considerado que el activismo ecológico es una medida para luchar contra la ecoansiedad. Por tal motivo, se ha solicitado a los componentes del taller que formulen propuestas o iniciativas concretas en esta materia. Entre las muchas propuestas destacan las siguientes. Como metodología de trabajo se pone el acento en la educación formal, microacciones que perduren en tiempos relacionadas con la vida cotidiana, compromiso y reivindicación.
En materia de energía y a nivel local, crear una figura que se encargue de concienciar, sensibilizar, promover y desarrollar medidas de ahorro y eficiencia energética. Apostar por fórmulas económicas más ecológicas, comida ecológica, agricultura ecológica, intercambios de libros, uso de ropa de segunda mano, banco de tiempo, etc. Limitación y racionalización del uso de papel y plástico a nivel doméstico y de organizaciones. Y por último, otorgar algunas fórmulas de reconocimiento público y social a quienes más contribuyan a la transición ecológica. Muchas gracias. Sí, ahora mismo. Bueno, muchas gracias, Natalia. Creo que tiene mucho mérito lo que ha hecho, sobre todo porque lo leí en el móvil. Yo sería absolutamente incapaz. Vamos. En eso la brecha generacional es innegable. Para eso está. Vale, hemos sido tan buenos y cumplidores que todavía nos quedan unos minutitos bien para alguna intervención. Antonio, ¿quería decir algo o alguna pequeña intervención del público? Poco tiempo, por favor. Me gustaría, porque seguramente he dejado más, pero las quería recordar. Una que hizo Rafael Hernando, que es médico escolar, y planteó el tema de la importancia del acoso escolar. Hay algo que es algo que tiene una dimensión que realmente conviene contemplarlo, a generar programas preventivos, etcétera. Y algo también que dijo Feliciano Rodas, relacionado con la importancia o la necesidad de que los profesionales o los residentes, la formación especializada de pediatría, yo añadiría que algún residente más, rotase por servicio de salud mental. No es concebible que los pediatras específicamente pues no roten por servicio de salud mental para cuando están haciendo la residencia, ¿no? Y por último, te pido disculpas, Cristina, si no he trasladado bien, tu exposición fue muy interesante, pero lo haré en las conclusiones respecto de todo lo que planteaste ligado al vínculo temprano de afecto, a la adversidad temprana, cómo esas experiencias adversas pues hipotecan o generan efectos acumulativos, etcétera, etcétera. Seguramente no lo he transmitido muy bien, pero bueno, lo intentaré en la síntesis posterior, ¿vale? Creo que sí que bueno, gracias. Bueno, pues yo creo que ya iniciar ahora un debate en profundidad sobre cualquiera de las conclusiones me parece que ya no hay tiempo ni posibilidad. Si alguien quiere, por cortesía, tener alguna intervención, decir alguna cosa antes de que concluyamos. Lo que no sé es cómo está el tema de micrófonos ni por dónde andan. Pues por aquí había algunos, si quieres te lo... Gracias. Solamente en 2 palabras para manifestar mi gratitud a la organización. Han sido para mí una jornada súper intensa que ha cundido como 2 o 3 jornadas y bueno, pues la verdad es que he aprendido mucho yo que vengo de la universidad, de este contacto con la realidad, ¿no? Que yo creo que es este tipo de foros son mecanismos para el feedback recíproco, ¿no? Para que nosotros sepamos lo que se hace por parte de los agentes sociales, que son los que tienen el contacto más inmediato con la realidad, y para que también los agentes sociales conozcan un poco la preocupación y la orientación que existe desde la universidad por este tipo de problemas y de estudios, ¿no? Entonces, dar sinceramente mi agradecimiento a los organizadores del evento. Muchas gracias a todos. Sí. Hay otra palabra. Buenas tardes. Soy Leandro Castro Aseca porque me he presentado ya 4 veces. Mi cuestión, la que planteo, es sobre salud mental. Tenemos un problema en los equipos de orientación educativa que no tenemos comunicación con salud mental. Es imposible acceder a ellos y yo creo que ellos a nosotros. Y realmente, si en la escuela no tenemos contacto con vosotros, cuando nos surge un problema, estamos de manos atadas. Es imprescindible que haya una comunicación entre los equipos de orientación educativa, entre los psicólogos especialmente y los servicios de salud mental, porque si no hay algo que nos está fallando. Eso era. Bueno, Antonio, pues te va a tocar cerrar el debate por interpelación directa. Así que
lo cerramos en el próximo foro de... Pues también la dejamos ahí. Y bueno, yo creo que ha sido una jornada intensísima. Un momento, es que yo quiero agradecer perdón. también el nombre del foro, y verá que entiendo que Ignacio lo hará también, a la presencia de todos vosotros y del buen nivel de colaboración que ha habido, porque todos habéis venido de manera gratuita, en fin, y ha sido posible tener una calidad importantísima en esta jornada. A mí, yo me voy con la impresión de que me ha abrumado enormemente ver la situación que tenemos con la situación de la pobreza y la desigualdad en el año 2023. Es decir, que todos los datos unidos es como un flash duro para las personas que llevamos trabajando tanto tiempo en esta materia. Y entonces yo sé que el foro no va a dejar de seguir y de continuar en hacer otro tipo de encuentros, si no de este tipo, ya veremos cómo, pero donde realmente las alternativas que se exponen sean un poquito más operativas. Es decir, ver las buenas prácticas, realmente ponerlas en valor. Esos programas que de pronto desaparecen pero que han funcionado, poderlos incorporar. El establecer de alguna manera una conexión con todas las personas que estamos aquí, de gente que se ha pedido los teléfonos para poder seguir profundizando en aquellos temas que cada uno le ha interesado más en función del tipo de trabajo que cada uno lleva, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, pues creo que tenemos ese abriendo camino, lógicamente, porque lo que hemos hecho es un estado de la cuestión y hemos incorporado, algunas alternativas que muchas veces son excesivamente globales y quizá interesa también operativizarlas para que cuando hagamos ese documento se pueda divulgar a los políticos, a las instituciones y también a los profesionales que también tienen que hacer cambios en su mentalidad, en su organización y en su manera de hacer, ¿no? En ese sentido, pues agradeceros de verdad este día que ha sido exhausto, pero muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, bueno, todavía queda un momento de la clausura que se va a hacer ahora. Yo lo único que puedo decir es que encantadísimo con la organización, con todo lo que habéis hecho. Creo que la jornada ha sido muy intensa, pero también muy productiva. Y como siempre nos quedamos con la sensación de nos falta algo, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, ojalá hubiéramos podido debatir más y sobre todo ojalá hagamos algo después de haber debatido, que sea poner en práctica lo que hemos acordado. Esa es la tarea que siempre nos queda pendiente después de todas estas cosas. Para mí lo que me ha encantado del formato que tiene este foro es que aunque haya personas aquí arriba, creo que es un debate entre iguales clarísimos. Todos los que estáis ahí abajo tenéis y muchísimo que aportar y lo habéis aportado. Yo creo que eso le da muchísima riqueza. No es la ponencia que simplemente imparte doctrina, sino que aquí hemos estado todos arriba y abajo escuchando, hablando y eso le da mucha riqueza a este tipo de formatos. Así que felicidades a la organización y tienen la palabra para la clausura.